Bueno amigos, continuamos con la segunda parte de Detrás de las revoluciones, detrás de la conspiración de la Revolución Francesa. Las doctrinas de Chabet y Sevi, 1626-1676, y Jacob Frank, son consideradas por rabinos como Marvin Antelman, un movimiento, en otras palabras, muy perverso, con la categoría de satánico, que puso las enseñanzas judías totalmente al revés. Shabbat de origen sefardí, nació en Esmirna en 1626. Estudió para ser rabino, pero pronto se interesó por la cábala. Yitzhak Luria había anunciado en el siglo XVI que el Mesías reinaría a partir de 1648. En esa misma fecha, en la sinagoga de su ciudad natal, Shabbat Sevi proclamó que él era el Mesías esperado. Excomulgado, marchó a Tesalónica, donde fue expulsado, pasó a Egipto y allí contactó con un grupo cabalista liderado por el judío Rafael José, que era tesorero del virrey y controlaba las actividades bancarias en todo Egipto, provincia en ese tiempo otomana. En 1662, con bastante capital, llegó a Jerusalén, donde estuvo 2 años. En 1664 regresó a Egipto y se casó con una eh, prostituta judía llamada Sara, quien 7 años antes había asegurado en Ámsterdam que Dios le había ordenado casarse con el nuevo Mesías. Este matrimonio fue consumado para dar cumplimiento a la leyenda de que él era el Mesías y que se casaría con una mujer impura. Shabeti necesitaba un profeta y este fue Nathan de Gaza, el cual afirmaba tener visiones en las que Dios confirmaba que Shabete Sevi era el Mesías. En 1665, ambos se juntaron y comenzaron a enseñar a los rabinos de Jerusalén y a sus seguidores que Shabeti gozaba de permiso divino para romper los mandamientos de Moisés y que el incesto y la fornicación no eran pecado. Fue expulsado una vez más, pero numerosos judíos empezaron a creer en él. Pasó a Alepo y desde allí regresó a Esmirna, donde se produjo una división entre quienes seguían a los rabinos por una parte y quienes lo proclamaban a él como el nuevo Mesías. El 30 de diciembre de 1665 se embarcó hacia Constantinopla, pues según una profecía, el sultán se rendiría y comenzaría así su reinado. Cuando llegó el 8 de febrero de 1666, para su sorpresa, el sultán lo estaba esperando y lo encarceló. Luego le presentó un ultimátum: o se convertía al Islam o sería ejecutado. Shabeti, frente al sultán y su corte, se quitó el sombrero, escupió sobre él y renunció a su fe judía. Su esposa y quienes estuvieron con él en prisión también se convirtieron. Hubo una conmoción mundial entre quienes lo habían aceptado. Fue Nathan de Gaza quien explicó que, cometiendo apostasía, Shabeti salvó a todos los judíos que creían que era el Mesías. Shabeti murió el día de la expiación de 1676 y su círculo más próximo difundió que había resucitado al tercer día, tal y como en la historia Jesús resucitó. Jacob Frank, 1726-1791, cuyo nombre original era Jacob Leibowitz, nació en Galicia, Polonia, en el seno de una familia shabetaica. A los 25 años se autoproclamó como una reencarnación de Sevi. Gershom Scholem, en su obra el mesianismo, define a Frank como el caso más espantoso de la historia del judaísmo. El pensamiento de Frank, explica Scholem, se sitúa en la interpretación
cabalística de Shabbat Sevi, la redención cósmica, que es el Tikkun, se realiza por medio del pecado. Es violando la Torá que se la cumple. Su doctrina está resumida en su libro Las Palabras del Señor, en el que afirma que Dios es el creador. No era él mismo que se había revelado a los israelitas. Frank creía que Dios era Satanás y juró no decir la verdad y rechazar cualquier ley moral. Declaró también que el único camino hacia una nueva sociedad era a través de la destrucción de la actual civilización. Por supuesto, esto contiene todas las violaciones a las normas de la historia, las cuales incluyen asesinatos, violaciones, incesto, así como más bien todos los rituales en donde está incluida la sangre. Eran acciones perfectamente aceptables y rituales necesarios. Frank fundó su propia secta, evidentemente catalogada como satánica, basada en la transgresión y el desenfreno orgiástico. Muy bien amigos, continuamos posteriormente con la tercera parte.